Ahí estamos, sonido, nuevo sonido, aló, sonido. Buenos días a todos los estudiantes de la asignatura Resolución de Conflictos, los 3 NRS que tengo a cargo. Un saludo muy cordial. Gracias a Dios pues estamos en esta labor de la docencia y la tutoría. Voy a compartirles con ustedes algunos puntos pertinentes para estas actividades 5 y 6 dentro del desarrollo de la asignatura en la unidad número 3, la cual han llamado Mi lugar en el conflicto. Esta unidad trae como puntos de reflexión, de lectura, de análisis, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y lo que los teóricos llaman las habilidades sociales que debemos desarrollar las personas frente a la gestión en los conflictos. En la unidad anterior habíamos visto que si bien el conflicto se analiza, tiene algunos elementos de análisis como pudimos ver en las gráficas y en los textos cuando yo compartía con ustedes todo lo que compone la teoría del conflicto en cuanto a sus elementos. También hay que considerar que está el desarrollo de algunas habilidades necesarias que los seres humanos tenemos que tener a disposición frente a la gestión de los conflictos. Cuando un conflicto va a entrar en su parte resolutiva, los seres humanos, además de las habilidades sociales de la comunicación asertiva, del manejo de conflictos, del manejo de emociones y sentimientos, de la empatía, es decir, de la apertura, de la capacidad de tolerancia y respeto a las diferencias y a los que son divergentes con nuestros pensamientos, nuestros intereses, también nos enseñan de que debemos gestionar el conflicto. ¿Qué es la gestión del conflicto? Digamos, es como aquella posición que pueden asumir tanto los actores, es decir, los contendientes, como también una tercera persona, que como una figura neutral, si puede ser como el pararrayos, pues utilicemos esa metáfora, es quien asume la gestión del conflicto. Entonces lo asumen los actores, y si esos dos actores no son capaces de conciliar intereses, de bajarle a la posición en el conflicto, pues entonces los mecanismos alternativos de la resolución de conflictos nos vienen enseñando de que se puede acudir a algunas instancias como la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitramiento. Cada mecanismo dentro de sus límites posibles. El arbitramiento ya es, digamos, como la parte jurídica donde dos contendores, que bien pueda ser, dependiendo del nivel del conflicto, si es a nivel interpersonal, si es a nivel intergrupal, ya un tribunal es quien dirime los intereses y dice quién tiene la razón. Por eso se llama arbitramiento. Usualmente el arbitramiento es muy común que se use en pleitos, en conflictos laborales de índole empresarial, que se resuelvan vía tribunales, como fue el caso del pasado paro de Avianca con los pilotos. Se fue resuelto en los tribunales, que a la postre pues falló a favor del dueño de la empresa. Entonces la gestión del conflicto es utilizar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, utilizar y desarrollar capacidades y habilidades en los seres humanos necesarias para la gestión del conflicto, que bien puede ser yo como actor del conflicto le bajo la posición, negocio intereses, o que bien puede ser que yo tengo las suficientes capacidades para entrar en un proceso de mediación, de negociación y conciliación frente a otros terceros que andan imbrincados en un pleito, en una querella, en un conflicto. Eso dependiendo del tipo, del nivel y del grado del conflicto. Porque nosotros nos hemos dedicado a hacer un análisis de entre este ejercicio de la actividad 3, ahora la 4, la 5 y la 6, venimos con una constante de análisis de conflicto. En la primera parte analizamos los elementos y ahora nos vamos deteniendo un poquitico en los mecanismos y en las habilidades sociales necesarias para la solución de los conflictos. Entonces les decía, dependiendo del grado, del nivel y del tipo del conflicto,
son válidos utilizar y emplear los mecanismos alternativos de la resolución de conflictos. Si es un conflicto interpersonal, intragrupal, que no desborda otros niveles sociales, es decir, es a nivel microsocial, en donde utilizamos pequeños grupos humanos, pues es viable utilizarlos entre dos personas, entre grupos, entre empresas. Se puede acudir a la mediación, a la conciliación, a la negociación y al arbitramiento, incluso, como ya les citaba un ejemplo. Pero como nosotros nos hemos detenido a hacer unos análisis respecto de lo que es la violencia política en Colombia, recuerden el documento de Luis Eduardo Celis, y también nos hemos detenido a analizar lo de la violencia urbana, Medellín, espacios de guerra, fronteras de discriminación. Entonces, frente a ese tipo de conflictos, cuando ya estamos hablando de conflictos estructurales que implican a muchos componentes o actores de la sociedad, estamos hablando de grupos políticos, estamos hablando de grupos armados, estamos hablando de delincuencia organizada, o estamos hablando de bandas, o estamos hablando de combos para el caso del conflicto urbano. Cuando estamos hablando de ese tipo de conflictos estructurales, o si vamos a hablar de un conflicto internacional o de un conflicto interno como el venezolano, pues estamos hablando de conflictos que no solo requieren de los procesos de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, es decir, este tipo de conflictos no se resuelven vía mediación, vía conciliación, vía negociación en el sentido particular, sino que se requiere de todo un componente estructural que algunos llaman lo que vivimos en Colombia con el proceso con las FARC, vale decir la palabra, un proceso de paz. Los conflictos estructurales no son tan sencillos como para decir vamos a mediar. Un país o una organización internacional como la ONU pueden ser garantes, pueden llamar a las partes a, digamos, siéntense a negociar, pero en ese sentido lo que harán ser veedores, digamos, ser fiscales y de alguna manera, o ser garantes de esos procesos de conciliación, pero no necesariamente hay que acudir a esos mecanismos, eso lo dejamos para, digamos, conflictos en la parte micro. En la parte macro social, que ya estamos hablando de este tipo de conflictos estructurales, estamos hablando de que requerimos de cambios sociales, requerimos de que los grupos o actores que intervienen en el conflicto hagan un desescalonamiento frente a su accionar. Entonces, es decir, abandonen las armas, se sienten a negociar, concilien con el Estado y sus representantes, concilien con la sociedad. Entonces son todos los componentes sociales que se requieren alinear para poder entablar digamos, un proceso de negociación, un proceso de paz, como en el caso de Colombia. Entonces, el conflicto, la violencia política en Colombia o los conflictos armados en las ciudades no se resuelven desde una simple mediación, son procesos de mucho tiempo, de largo aliento, de muchos factores que intervengan para poder encontrar solución y vías posibles a solucionar inequidades, injusticias, discriminaciones, todo lo que tiene que ver, incluso implica reorganizar el Estado frente a los intereses que esos grupos política o armadamente intentan defender. Entonces la idea era aclarar esto un poquitico porque era necesario hacerlo. Nos preocupa es para esta videoconferencia unas pautas para el desarrollo de la unidad 3 de resolución de conflictos, que ya hemos dicho nombre Mi lugar en el conflicto. Estamos en esto. Para dar cumplimiento a esta parte del curso, habían unas sugerencias. Ustedes deben retomar en la actividad 3 la matriz de análisis de conflictos. Recuerden que nosotros ya vimos dos casos. En el primero fue el análisis de la política y la violencia en Colombia, y el otro caso fue el de Medellín, fronteras de discriminación y espacios de guerra. Ustedes ya elaboraron este ejercicio.
yo hice las devoluciones pertinentes. ¿Qué necesitamos? Que ustedes, quienes desarrollaron estos dos elementos de análisis, estas dos matrices, en cualquiera de los dos conflictos, deben hacerle las correcciones necesarias y los complementos que yo hice en la retroalimentación. En ese sentido van a retomar el trabajo de la actividad 3, las matrices de análisis de conflictos, y van a completar lo que cada factor nos pedía de análisis. Entonces, los actores, qué actores están involucrados, qué factores son los del conflicto, qué acciones y posiciones tienen esos actores, y finalmente los mecanismos de resolución propuestas al salir del conflicto. Ustedes van a completar ese análisis. Por eso decía muy bien acá que vamos a retomar la matriz de análisis de conflicto que ustedes presentaron en grupos de trabajo en la actividad 3, quienes cumplieron con el análisis de los conflictos seleccionados, los dos que ya citamos, la violencia política en Colombia y el de Medellín, fronteras, discriminación y espacios de guerra, tienen terreno ganado. ¿Qué significa eso? Que ya el trabajo ha venido siendo elaborado. Lo que necesitamos es que ustedes completen bien los elementos de análisis de la matriz. Eso en cuanto a la actividad 5. Recuerden que estamos en esta actividad aún. Aquí hay algo de advertencia. Quienes no desarrollaron esa actividad, bien sea porque no comprendieron el ejercicio o bien sea porque no la presentaron, pues obviamente dice ahí la deben hacer. Deben ir a lo que se desarrolló en la actividad 3 y desarrollar la matriz de análisis de los dos casos citados, de Medellín, fronteras de discriminación, espacios de guerra y la violencia política en Colombia. Deberán hacerlo porque eso se requerirá para la actividad 6, como vamos a explicar más adelante. Dice que cada grupo deberá retomar la última columna de la matriz llamada mecanismos de resolución de conflictos, propuestas de salida del conflicto. La van a revisar y a complementar de acuerdo a lo expuesto por los autores. En cada uno de los dos documentos hay una clave para que ustedes consideren. Ya les dije, no es solo la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitramiento los mecanismos adecuados para la resolución de estos tipos de conflictos estructurales. Implica un cambio social, implica todo un componente estructural de la sociedad para atender precisamente esos factores generadores de violencia. Porque obviamente un actor armado no va a negociar si ve que sus intereses no están involucrados en la negociación. Entonces, Jaime Ruiz Restrepo, para el caso de la violencia urbana, nos plantea que es necesario que la sociedad genere un nuevo pacto social, genere un nuevo pacto social democrático, la construcción de un proyecto participativo de ciudad. Eso en cuanto a soluciones estructurales. Entonces ustedes van a ir a esta página 4 del documento, estamos en esta 4, y ustedes van a hacer dentro de esta lo que nos pide acá. La matriz nos está pidiendo que debemos considerar qué mecanismos de resolución o propuestas de salida del conflicto hay. En el caso de Medellín, fronteras de discriminación, espacios de guerra. Entonces van a completar esa información en la página 4 como se lo indica el documento. Para el primer caso, el primer conflicto, el análisis de la política y violencia en Colombia, Luis Eduardo Celis, ustedes van a remitirse al documento en la página 7, en el que estamos, dice un subtítulo, el sujeto que puede resolver la crisis y sacar a Colombia de la violencia. Allí van a encontrar el concepto y la definición de un sujeto civilizatorio. ¿Qué necesita Colombia? Sujetos civilizados. Indiscutiblemente, digamos, como si fuésemos sociedades primitivas. Las sociedades entre más primitivas son más violentas. Es decir, el ser humano tiene que ir ganando racionalidad. Al decir racionalidad, es decir, tiene que ir superando ciertas condiciones primarias de su naturaleza. Ir ascendiendo en esa evolución cognitiva, consciente, racional, y tomar posturas mucho más dialógicas, mucho más consensuadas, mucho más participativas, mucho más de proyectos de nación, de ciudad, como va a citar Luis Eduardo Celis. Entonces dice que este sujeto civilizatorio
es la expresión de un sujeto que integra las dimensiones que no se ciñen ni particularizan intereses inmediatos, sino que tiene sentido de historia y responsabilidad con la especie humana y con un sentido de nación. Esa es la salida que da para, digamos, una salida estructural al conflicto en Colombia. Por eso se llaman procesos de paz, donde se le dice a los actores armados que es necesario recurrir al diálogo, es necesario entrar en razón para poderle mermar al accionar violento y entrar a conciliar intereses. Recuerden que en los procesos de solución de conflictos o de resolución es necesario bajar las posiciones, porque si un actor violento, en este caso grupos armados, no le bajan a su accionar ni a su posición, va a ser muy difícil negociar el conflicto. Por eso el Estado tiene que tomar la vía armada para tratar de neutralizar este tipo de situaciones, para que también entendamos el por qué a veces la dinámica de los conflictos cuando se van escalonando, es decir, van teniendo un grado más de difícil solución. Entre más violento, más armado, el conflicto mucho más difícil va a ser su solución. Entonces nuevamente retomamos las pautas. Dice, cada grupo deberá retomar, como les decía, esta última columna de los mecanismos y completarla de acuerdo a lo que nos dicen los dos documentos, el de Jaime Ruiz en la página 4 y el de Luis Eduardo Celis en la página 7, para que se vean muy bien. Ahora bien, ¿qué hay que hacer en la actividad 6, que es la que vamos a iniciar o se inició esta semana para hacer? Dice, vamos a subir en los mismos grupos de trabajo que hicimos la actividad 3 o quienes lo hicieron individual. De todas maneras esos grupos ya se configuraron, no puede haber modificaciones, no voy a modificar grupos. Los que están ya en sus grupos, como ya ustedes lo conocen y se configuraron, y quienes lo hicieron solos pues den la respuesta también solos. ¿Qué van a hacer? Dice, cada grupo de trabajo deberá elaborar un blog que van a desarrollar e intencionar desde la siguiente pregunta: ¿cómo se puede ejercer un liderazgo en la comunidad como agente social de resolución de conflictos? No en vano la unidad se llama Mi lugar en el conflicto. Entonces el ejercicio que nos viene es, desde una ciudadanía activa, desde una ciudadanía crítica, cómo nosotros podemos contribuir a la solución de conflictos. Por eso en la matriz insistimos en la última columna, esos mecanismos alternativos de resolución. Yo como un sujeto civilizatorio, yo como un sujeto de consensos de participación democrático, incluyente, dialógico, ¿cómo puedo contribuir a la solución de conflictos? Para el desarrollo del blog deberán tener en cuenta los siguientes elementos de los mecanismos de resolución: la mediación, la conciliación. Hay que recordar que en Colombia, como ustedes lo leyeron en el texto de los mecanismos alternativos que se han desarrollado en América Latina en los distintos países, hay una figura que la Constitución del 91 llamó amigable componedor. El amigable componedor es un mediador que se da en conflictos. Entonces yo puedo ser un amigable componedor si soy un sujeto dialógico, de consenso, de participación, que controlo mis emociones, mis sentimientos, no me dejo llevar por mi instinto primario, la agresividad. Pues entonces podría ser un amigable componedor y entrar en un proceso de mediación y ayudar a algunas partes a entrar a la solución de sus conflictos. Van a tener en cuenta esto para el desarrollo del blog. ¿Cómo va estructurado el blog? Debe tener un título que ustedes le van a poner libremente, el equipo, la pareja o si es individual, de acuerdo a cómo configuramos los grupos de trabajo, le van a colocar un título al blog, un título alusivo al tema, que dé respuesta a la pregunta: ¿cómo se puede ejercer un liderazgo en la comunidad como agente social de resolución de conflictos? El blog debe tener los nombres, el ID y los autores, anexar las imágenes de las matrices de análisis de conflicto. Esto es muy importante. Anexen, por favor, las imágenes de la matriz de análisis de conflicto tal como lo indicamos en la actividad 5. Y un desarrollo de la reflexión general, es decir, la respuesta: ¿cómo se puede ejercer un liderazgo en la comunidad como agente social de resolución de conflictos? Entre esta semana y la siguiente ustedes pueden subir la actividad al aula virtual.
y eso ya nos dará lo que va a representar, porque ya la actividad 4 fue valorada, va a representar el segundo parcial. Anímense, pilas, porque yo considero que hay algunos estudiantes que no sé qué ha fallado, porque se han generado videos, les he mandado pautas incluso como estas a sus propios correos en el aula y no me han atinado, es decir, me han dado unas respuestas adecuadas a los ejercicios que hay que subir al aula virtual como desarrollo de la asignatura. Entonces preocupa que hay algunos estudiantes que se alegan totalmente de lo que los ejercicios piden y después pues no sé en qué sentido reclaman al docente porque la baja valoración. Pilas con eso, porque no hay una manera de sustentar una baja valoración al decir si tú te equivocaste en el trabajo y eso no es lo que se pedía. Entonces, para que se pongan pilas, estoy dispuesto a cualquier duda, inquietud, ya saben, la podemos resolver a través del correo para que ustedes consideren lo que consideren pertinente y podamos así dar respuesta a las inquietudes. Entonces, buen día, muy buena suerte y bendiciones.